se encuentren bien. El día de hoy les vamos a hablar de la enfermedad articular más frecuente que existe en todo el mundo, que es la artrosis. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Carlos Ríos y soy médico reumatólogo y trabajo en CERER, que es el Centro de Reumatología y Rehabilitación. Ustedes tienen una imagen ahí a la izquierda en el cual ven una articulación, ese es el hueso de la rodilla, y lo blanco es el cartílago, y eso rojo que ven ahí es la pérdida del cartílago, es el daño del cartílago articular. Eso es lo que suele suceder en los pacientes que desarrollan artrosis, que es la enfermedad más común y que es una enfermedad propia de la edad. Muchas veces la gente siempre piensa que las enfermedades articulares suelen ocurrir solamente en gente mayor. Existen dos tipos de enfermedades articulares, las que son inflamatorias y las que son degenerativas. Las inflamatorias, como las que hablamos la semana pasada, la artritis reumatoidea, la artritis psoriática, la espondilitis anquilosante, suelen ocurrir en gente más joven habitualmente. Y las degenerativas, como la artrosis, se suelen presentar por encima de los 45 años, pero algunos pacientes jóvenes también pueden presentarla. Fíjense ustedes que es de las enfermedades más antiguas del mundo. Se sabe que ya hace más de 100 millones existían detalles de pacientes que tenían la enfermedad y se cree que el hombre de Java o el Pithecanthropus erectus ya tenían la enfermedad. El hombre de Neanderthal, y cuando evaluaron a las momias Ramsés II encontraron artrosis de cadera, y la artrosis no es otra cosa que la proliferación de la articulación. Es como que la articulación crece un poco y ese crecimiento hace que no tenga la forma normal que tenía antes del crecimiento. Cuando nosotros evaluamos las causas más frecuentes de dolor en el mundo, estos son resultados de un estudio bastante viejo que se llama Estudio Epidor. Fíjense ustedes que dentro de las primeras causas de consulta por dolor está la osteoartritis. Después le siguen las tendinitis, después le siguen las algias vertebrales y, perdón. Después sigue una enfermedad que hablamos la semana pasada que se llama fibromialgia, y finalmente las enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea y espondilitis anquilosante. Esta es la definición propia de la enfermedad. Es un proceso degenerativo, o sea, que la articulación se degenera, envejece, se oxida, y que está producido habitualmente por trastornos mecánicos, el uso excesivo de la articulación, la gente que hace un trabajo excesivo con la articulación, la gente que tiene trabajo mecánico excesivo, los deportistas que hacen trabajo excesivo también pueden dañar la articulación. Algunas enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo las enfermedades por depósito, la enfermedad del cartílago articular. La enfermedad no solamente que se llama artrosis, algunos la llaman también osteoartritis, otros la llaman enfermedad articular degenerativa, y han tenido muchos nombres en el tiempo. Cuando uno ve a un paciente con artrosis, no solamente se lesiona la articulación, sino que la articulación está conformada por la membrana que recubre el hueso, por los ligamentos y por los músculos que recubren la articulación. Por lo tanto, cuando un paciente tiene osteoartritis, lesiona todas estas estructuras. Y fíjense ustedes que a la derecha tienen una rodilla normal, y ustedes pueden ver aquí que hay ligamentos, que hay cartílago articular, que hay meniscos y que hay una cápsula articular. Cuando un paciente tiene artrosis, toda esta estructura se altera y termina lesionándose. Sí es cierto que lo que primero se lesiona es la membrana que recubre la articulación, que se llama cartílago articular. Posteriormente se lesionan el resto de estructuras. Por lo tanto, si hablamos a nivel de rodilla, cuando un paciente tiene artrosis, se suele alterar toda la estructura de la rodilla, hay menos masa muscular, hay más inestabilidad y todo esto genera más dolor.
Definitivamente esta es la enfermedad reumática más frecuente del mundo. Fíjense ustedes que por encima de los 55 años, si yo le hago radiografías a los pacientes, si le hago radiografía de las manos, de las rodillas, de los pies, de la columna cervical, hasta el 80% de los pacientes ya pueden presentar cambios sugestivos de la enfermedad. Y si lo hago en personas menores de 35 años, puede ser que el 5%. Pero no todos los pacientes que tienen alguna alteración radiológica van a tener síntomas, solo 30 o 40% de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Fíjense ustedes en esta diapositiva, tenemos nosotros una curva de cómo fue creciendo la enfermedad con el tiempo y con la edad, y fíjense ustedes que la artrosis comienza a presentarse habitualmente ahí por encima de los 55 años y se hace mucho más frecuente a los 80 años. Bueno, lo que está en rojo es la época previa y lo que está en azul es la época actual, y lo que se sabe hoy en día es que el sobrepeso y el sedentarismo son factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de la enfermedad y el aumento del periodo de vida. Lo que se sabe es que en Ecuador el promedio de vida, de acuerdo a los datos de la OMS, es 75 años. Aquí tienen ustedes cuáles son los factores de riesgo que tiene la enfermedad. Y fíjense ustedes que los adultos tienen habitualmente mayor cantidad de enfermedad. Ya les conté que suele presentarse por encima de los 50 años. Es mucho más frecuente en las mujeres de raza blanca. Y definitivamente hay una predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad. Principalmente hay una variante que se llama osteoartritis de manos, en el cual los pacientes desarrollan unos nodulitos que se los voy a enseñar más adelante. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo determinantes, principalmente para articulaciones de carga, como columna, cadera y rodillas. La ocupación, la gente que tiene, ya les conté, trabajos traumáticos, los que trabajan con taladros neumáticos, los que trabajan con martillos, toda la gente que hace sobreuso de la articulación la suele dañar. Los traumatismos articulares frecuentes, por eso ustedes ven que muchos deportistas de alto rendimiento, al final o más adelante de su vida, suelen tener artrosis severa con múltiples complicaciones. Algunas enfermedades metabólicas, algunas asociaciones con diabetes, con hemocromatosis y con hemosiderosis, y todas las enfermedades articulares inflamatorias suelen asociarse con el desarrollo de la enfermedad. Me gustaría hablar de algunos factores de riesgo porque es importante que les quede claro. Y fíjense ustedes que la artrosis comienza a aparecer habitualmente por encima de los 50 años y lo que se cree es que el cartílago articular se hace mucho más delgado, ¿no? Se pierde masa muscular debido a la falta de actividad y esa pérdida de masa muscular se llama sarcopenia. Sarco de músculo. Entonces los pacientes con artrosis de rodilla, principalmente cuando pasan mucho tiempo acostados o son muy sedentarios, pierden masa muscular en la articulación y eso hace que la articulación sea mucho más inestable y contribuya a mayor daño. Por lo tanto, los pacientes mayores de 50 años tienen que mantener un programa de actividad física permanente para no perder masa muscular. Y esto es lo que suele suceder habitualmente con los pacientes adultos mayores. Pierden mucha masa muscular, tienen mucha flacidez y esta pérdida de masa muscular hace que los pacientes tengan más inestabilidad y mayor riesgo de caídas, y el riesgo de caídas suele asociarse en muchos de estos pacientes con fracturas. Y fíjense ustedes en esta diapositiva que les enseñé hace algunos días en la clase de osteoporosis, que cuando uno llega a los 40 años, entre los 40 años y los 65 años por cada década, pierde aproximadamente 8% de masa muscular, lo cual quiere decir que entre los 40 y los 70 años hemos perdido un 24% de masa muscular. Pero por encima de los 70 años, esta pérdida de masa muscular se puede incrementar hasta el 15%, y entonces fíjense acá a la derecha que tenemos el músculo en rojo de una paciente de 25 años, pero a los 40 se ha perdido ya un 24% de masa muscular y a los 70 años se ha perdido mucho mayor cantidad de masa muscular y esta masa muscular ha sido infiltrada por grasa y esto es a lo que llamamos nosotros sarcopenia y esta sarcopenia
hace que usted tenga menos fuerza en la articulación, que tenga mayor inestabilidad y mayor riesgo de caídas. Por lo tanto, todos los pacientes deben mantener un programa de actividad física para disminuir la pérdida de masa muscular. Definitivamente el sexo es otro factor de riesgo y se sabe que las mujeres tienen mayor prevalencia de artrosis de rodillas y manos y que existe un incremento de la presencia de la enfermedad directamente asociado con la menopausia, y está bastante descrito que las mujeres cuando llegan a la etapa de la menopausia, por ahí 45, 48, 49 años, y comienzan a tener sofocos, calores, irritabilidad, síndrome de vejiga irritable con sensación permanente de ganas de orinar, ¿no? También presentan un cuadro de dolor articular que puede ser o solamente en las manos, puede haber mucho dolor articular. Por lo tanto, si están en etapa de menopausia y comienzan a presentar mucho dolor en la etapa de menopausia, se cree que existe una relación directa con la deficiencia hormonal, y se cree también que hay una reducción del volumen del cartílago articular, y esto se asocia con pérdida de más cartílago, menos fuerza muscular que podrían estar involucrados. Y fíjense ustedes que cuando nosotros vemos cómo se presentan o cómo se comprometen las diferentes articulaciones, la artrosis suele ser mucho más frecuente en manos, en rodillas, y en caderas. Y fíjense ustedes que la artrosis de manos es la que se presenta inicialmente, suele aparecer a los 40 años y por ahí tiene su pico como a los 55 años, pero posteriormente va bajando, mientras que la artrosis de rodillas suele presentarse un poco más adelante, 55, 60 años, y la de la cadera un poquito más adelante como a los 70 años. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo bastante importantes, y fíjense ustedes que los pacientes que tienen un índice de masa corporal, que es un índice para evaluar cuánto tiene el paciente de sobrepeso, hasta 25 es normal, entre 25 y 30 es sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Aquellos pacientes que tienen obesidad tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar la enfermedad, y los que tienen sobrepeso tienen un riesgo menor, pero también lo tienen incrementado. ¿Qué sucede con el trabajo de sobrecarga? Vieron que somos como muy extremistas, o no hacemos nada o hacemos demasiado, y entonces lo que se sabe es que el uso excesivo de las articulaciones también está asociado con el daño, y existen algunos deportes que sobrecargan demasiado algunas articulaciones, y aquellas personas con ocupaciones que requieren sentadilla o estar arrodillados suelen desarrollar más artrosis de rodillas habitualmente, y las personas que levantan peso y tienen actividades excesivamente parados suelen tener más artrosis de cadera, y los que tienen mucha actividad con las manos también suelen desarrollar mayor actividad, mayor inflamación y mayor frecuencia de artrosis de cadera. Y el sobreuso de las articulaciones para levantar pesos, para los cuales los pacientes no están adecuados, también les puede lesionar algunas articulaciones. Y ahí tenemos a la derecha a esta atleta que está haciendo CrossFit. Eso está bien para personas que están adaptadas o que han entrenado su cuerpo, pero no es adecuado que comiencen a hacer una actividad física tan fuerte como el CrossFit sin tener un entrenamiento adecuado. Y aquellos pacientes que han tenido un antecedente previo de lesión de rodilla, por ejemplo, los pacientes que tienen ruptura de ligamento cruzado, o aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones del cartílago o los ligamentos, luego de cierto tiempo, 10 a 15 años, tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, si un paciente ha causado o ha tenido una lesión del ligamento cruzado o de los meniscos o los ligamentos, lo más adecuado es que haga un periodo de fortalecimiento muscular de acuerdo a las indicaciones de su médico fisiatra, y trate de mantener un peso adecuado para que la articulación no se sobrecargue. Y bien, entonces, recuerden ustedes, las mujeres tienen más riesgo, si tienen sobrepeso tienen más riesgo, si usan repetitivamente la articulación tienen más riesgo, si tienen el antecedente genético familiar de la mamá o el papá que tiene artrosis de manos o rodillas tienen más riesgo.
¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Habitualmente tienen dolor, este dolor suele exacerbarse con el movimiento y suele mejorar con el reposo. Es típico que los pacientes digan, doctor, yo cuando estoy sentado o estoy acostado no me duele, pero todo es que trato de incorporarme a hacer algún tipo de actividad y comienzo a tener muchos dolores. Bueno, eso es típico de la artrosis. Los pacientes se levantan en la mañana con un poquito de rigidez y es como que les cuesta moverse y 5 o 10 minutos después se sienten mucho mejor. Esta rigidez de la artrosis es totalmente diferente de la rigidez de la artritis reumatoidea, que cuando no está tratada suele demorar mucho más tiempo, 40 minutos, 50 minutos o más de una hora. Algunos pacientes suelen tener crujidos en las articulaciones, con aumento del volumen de la articulación, con limitación del rango de movilidad. Los pacientes se dan cuenta que ya no pueden hacer el movimiento completo, algunos pierden masa muscular y algunos pueden tener inflamación y líquido intraarticular asociado a esta inflamación, y otros pueden tener trastornos en la marcha con dificultad que van a requerir bastones o implementos para deambulación. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cuáles son las articulaciones que se comprometen con más frecuencia en la osteoartritis, y fíjense que son las articulaciones distales de las manos, la columna cervical, la columna lumbar, las caderas, las rodillas y la primera articulación del dedo gordo del pie, pero fíjense ustedes que hay otras articulaciones como los codos y los hombros que no suelen ser afectadas con tanta frecuencia, ni los tobillos. Y aquí tienen la típica mano del paciente con osteoartritis o con artrosis de manos. Y lo que les estoy señalando con el puntero, esos nodulitos se llaman nódulos de Heberdén y son típicos de la artrosis de manos, que habitualmente es hereditaria. Cuando lo tienen las mamás, lo pueden tener las hijas, y es más, en esta variante de enfermedad, los nódulos pueden comenzar a aparecer mucho más temprano, por ahí 38, 40 años. Y acá también tienen otras alteraciones que se llaman nódulos de Heberdén. Cuando un reumatólogo le ve las manos a este paciente, sabe que está delante de un paciente que tiene osteoartritis de mano. Y la característica de esta osteoartritis, como yo les decía, yo sé que ustedes no son médicos, pero para explicarles, lo que sucede con la artrosis es que el hueso crece, prolifera. Y fíjense ustedes cómo aparecen esos piquitos en el hueso a un lado, y eso es característico de la osteoartritis. No todos los pacientes que tienen inflamación tienen unas imágenes, y lo que estamos viendo aquí son unos nódulos asociados a depósitos de ácido úrico, y este paciente lo que tiene es una enfermedad por depósito de ácido úrico, que es una enfermedad de la cual vamos a hablar la próxima semana. Existen otras enfermedades que pueden afectar también las articulaciones, y aquí tenemos un paciente con una artritis reumatoidea, donde lo que estamos viendo es una tumefacción de las articulaciones metacarpofalángicas, y les contaba yo que son las articulaciones distales, las que les estoy señalando con el puntero, las que se suelen afectar mayoritariamente en la osteoartritis. Las rodillas se suelen afectar muy frecuentemente, y vemos esta típica imagen del paciente con estas rodillas que no están bien alineadas, se ve poca masa muscular, y esto se llama hipotrofia muscular, y el diagnóstico se lo hace viendo las características clínicas del paciente y haciendo una radiografía donde se va a ver que el paciente ya no tiene cartílago articular, ha perdido todo el espacio para que se mueva, la bisagra que tiene ahí en su rodilla se ha lesionado. Acá tenemos otras imágenes de pacientes con artrosis, en la típica imagen de esa alteración de la primera metatarsofalángica, que los pacientes les suelen llamar habitualmente juanetes. Bueno, el juanete no es otra cosa que una alteración degenerativa artrósica de la articulación, y ese juanete que está creciendo está desplazando al resto de las articulaciones hacia un lado, provocando deformidad y alteraciones en la marcha de los pacientes, y lo mismo está sucediendo aquí en este paciente que tiene una alteración que solemos llamar los médicos reumatólogos varo de rodilla, y que es característica de los pacientes con osteoartritis. La osteoartritis también puede afectar frecuentemente la columna cervical, y el diagnóstico lo solemos hacer porque el paciente refiere dolor, crujidos gruesos, y le hacemos una radiografía, y solemos ver cambios degenerativos aquí en esta radiografía de los pacientes, y en algunas ocasiones
los nervios de la columna cervical se pueden pinzar y eso puede provocar algunas manifestaciones como sensación de adormecimiento de las manos, lateral del cuello. La columna baja, la columna lumbar también se suele afectar muy frecuentemente, y no solamente que hay cambios degenerativos en la columna, sino que los discos, que son los cauchitos que separan las articulaciones, también se pueden lesionar, y en algunos pacientes, cuando hay muchísimo dolor de espalda, tenemos que solicitar estudios de resonancia magnética nuclear para ver si hay algún tipo de pinzamiento nervioso. Las caderas se suelen lesionar también, principalmente en los adultos más grandes o en gente que tiene un sobrepeso excesivo, y aquí la radiografía nos es de utilidad para evaluar. Fíjense ustedes que al lado izquierdo se ve ahí un poquito de luz, eso negrito, y al lado derecho prácticamente se ve como los dos huesos están rozando, y este es un paciente que va a requerir un recambio de prótesis de la cadera para poder continuar con una mejor calidad de vida. En el diagnóstico diferencial les contaba hace un rato que habían otras causas que podían inflamar las articulaciones distales, y acá tienen otro paciente con esos nódulos bastante grandes, y esto es un paciente con una gotatofasia crónica, que es una enfermedad por depósito de cristales, y otras enfermedades pueden provocar inflamación de las articulaciones, y aquí tenemos un paciente con esta lesión que los reumatólogos solemos llamar de salchichi, que se caracteriza y que es característica de pacientes con artritis asociado a psoriasis cutánea. Y la artritis reumatoidea es otra de las patologías con las cuales siempre hacemos el diagnóstico diferencial. Sí es cierto que la artrosis es una enfermedad lenta y progresiva. Fíjense ustedes, aquí tienen donde dice inicial cómo estaba la articulación, y la podemos ver en la última imagen cómo está la articulación 19 años después, y es evidente que la articulación ya no tiene la misma forma. Aquí se ve el espacio que hay entre un hueso y otro para el movimiento correcto. El espacio se perdió totalmente, se deformó toda la articulación, y cuando los pacientes llegan a este estadio, el tratamiento es eminentemente traumatológico, porque los pacientes van a requerir una prótesis de recambio para poder mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, lo adecuado es hacer un diagnóstico temprano, ¿no?, para tratar de detener la evolución de la enfermedad. La artrosis es una enfermedad severa que, si no se trata adecuadamente, puede terminar con destrucción de la articulación, como se los estoy enseñando en la última imagen. ¿Cuáles son las claves para que el paciente sepa que tiene artrosis? No tiene otras manifestaciones que no sean las de dolor articular. Existen otras enfermedades reumatológicas. La semana pasada que hablábamos de artritis reumatoidea, yo les contaba que se afectaba el ojo, el corazón, los riñones, los pulmones, todos los otros órganos. En la artrosis solamente hay pocas articulaciones inflamadas. El paciente puede ser que tenga muchos nodulitos en la mano, pero no les duelen todos. Esta es una enfermedad de lenta evolución y que está directamente correlacionada con la edad. Se presenta habitualmente por encima de los 50 años. Desde el punto de vista del laboratorio, la artrosis es una enfermedad que no tiene marcadores de laboratorio, pero cuando los pacientes llegan al consultorio, los médicos siempre tenemos que pedirle exámenes de sangre, ver cómo está su azúcar, ver cómo está la función renal, ver cómo está la función de su hígado, porque estos pacientes van a requerir tratamiento durante mucho tiempo, y no todos los pacientes con artrosis suelen tener una enfermedad sin causa específica. Algunos pacientes tienen artrosis asociada a otras causas y tenemos que tratar de descartarlas. ¿Cuáles son las causas que impactan en la calidad de vida de los artrosis? La gente que tiene una edad muy avanzada suele tener una artrosis mucho más severa. La gente que tiene más sobrepeso tiene una artrosis mucho más severa. Aquellos que desarrollan nódulos en los tercios distales de la mano de forma temprana, y aquellos pacientes que tienen una ingesta bastante inadecuada de vitamina C y de vitamina D. La artrosis es una enfermedad de dolor crónico. Yo les contaba hace un rato que esta enfermedad no suele afectar otros órganos, pero el hecho de que el paciente tenga dolor permanente puede provocar algunas alteraciones asociadas al dolor crónico. Y fíjense ustedes que los pacientes con dolor crónico tienen trastornos del sueño,
Los pacientes se quejan de que durante la noche no pueden tener un sueño reparador y esto les suele provocar insomnio y fatiga diurna. Los pacientes, como no tienen un sueño adecuado debido al dolor, se levantan con fatiga y algunos desarrollan irritabilidad, y lo que está demostrado es que entre 30 y 40% de los pacientes que tienen dolor crónico pueden tener ansiedad y depresión. Esto altera la calidad de vida de los pacientes y hace que disminuyan la actividad social, y muchos pacientes prefieren quedar en casa porque cuando se levanta tienen dolor, y ese aislamiento social les produce más ansiedad y más depresión, y los pacientes comienzan a ver el futuro negativo y tienen pensamientos catastróficos. Por lo tanto, si usted tiene características de artrosis o tiene dolor crónico, tiene que visitarnos para que podamos ayudarlos, para que evite todo este círculo vicioso que finalmente le termina provocando muchísimas complicaciones. Las medidas farmacológicas para la osteoartritis son diversas. Aquí tenemos todo un espectro de terapéuticas que podemos manejar en pacientes con osteoartrosis, y en rojo tengo a los antiinflamatorios y acá en negro a los analgésicos. Todos los pacientes que tienen artrosis y que tienen dolor moderado deben recibir un analgésico tipo paracetamol. En caso de que el dolor no mejore con paracetamol, podríamos pasar a un antiinflamatorio, y estos antiinflamatorios tienen que ser indicados por un médico especialista porque los antiinflamatorios tienen su lado positivo, pero también tienen su lado negativo. Los antiinflamatorios están contraindicados en pacientes que tienen hipertensión no controlada, están contraindicados en tienen gastritis activa, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o en aquellos pacientes que tienen problemas de enfermedad coronaria aguda. Entonces, no todo el mundo debe recibir antiinflamatorios y no se los tienen que automedicar, y es un problema que los pacientes vayan a las farmacias y que les den antiinflamatorios sin saber cuáles son sus características. Entonces recuerden que los antiinflamatorios se los tiene que dar su médico, porque los antiinflamatorios hay que darlos de acuerdo al nivel del dolor y por el tiempo que el médico reumatólogo lo requiera. Todos los pacientes definitivamente deberían tomar una droga modificadora de enfermedad. Ese término CISA-DOA es un médico que utilizamos los médicos para describir a las drogas modificadoras de enfermedad. ¿Cuáles son las drogas modificadoras de enfermedad? Existen, dentro de estas están la glucosamina, que muchos de ustedes deben conocerla, la condroitina, que muchos de ustedes deben conocerla, una medicación que se llama insaponificable de palta y soja, y estos medicamentos han demostrado que podrían tener algún efecto para disminuir el dolor y para disminuir la progresión de la enfermedad. En caso de que los pacientes tengan un dolor muy importante, existen otro tipo de medicamentos analgésicos que se llaman medicamentos opioides, que son medicamentos que tienen mayor potencia analgésica y que también tienen que ser indicados por su médico reumatólogo. Definitivamente todos los pacientes con osteoartritis, aparte de visitar al reumatólogo, deben visitar al médico fisiatra para iniciar un plan de fortalecimiento muscular, ejercicios guiados, y en caso de que lo requieran, hacer algún tipo de las intervenciones, electroterapia, intervenciones biomecánicas, ortesis, utilizar bastones, etcétera, etcétera. Cuando los pacientes tienen mucho dolor en una articulación específica, por ejemplo la rodilla y hay mucho líquido, los reumatólogos damos a estudiar y podemos poner un antiinflamatorio local, y en otros pacientes podemos poner un lubricante intraarticular que se llama ácido hialurónico, que mejora la movilidad de la articulación. Por lo tanto, no todos los pacientes son iguales, hay que ver posteriormente así. Este que está aquí son unas guías publicadas en el año 2016 para el manejo de artrosis de rodilla, y fíjense ustedes que ellos refieren que todos los pacientes tienen que tomar drogas modificadoras de enfermedad, glucosamina, condroitina, insaponificables de palta y soja, y cuando uno utiliza antiinflamatorios hay que valorar cómo está la parte gástrica,
cómo está, y no todos los pacientes deben tomar antiinflamatorios sin el control de un médico. Definitivamente ya les conté que el sobrepeso es un factor de riesgo para las articulaciones de carga, por la utilidad, les mejora la masa muscular, disminuye el riesgo de caídas y les disminuye el riesgo de que desarrollen una artrosis mucho más severa, así que hay que tratar de mantener un peso adecuado. Las familias deben entender que esta es una enfermedad crónica, la artrosis no tiene un tratamiento específico, así que los familiares del paciente con artrosis deben instruirse para saber cómo pueden ayudar a su familiar y el entorno familiar también. El hecho de que el paciente pase mucho tiempo acostado o sea muy sedentario y se lo alimente sin que haga una actividad física o esté en un plan alimentario, hace que tenga más sobrepeso y es como un círculo vicioso. Más sedentario, más alimentación, más sobrepeso, más problemas. Recuerden ustedes que la principal fuente de vitamina D es la exposición solar y los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D suelen tener un poco más de debilidad muscular y de cansancio, y lo adecuado sería que todos reciban un pequeño baño de sol de 30 minutos antes de las 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde, pero lastimosamente la gente cuando es mucho más adulta, por ahí por encima de 60 años, no metaboliza tan bien la vitamina D como los pacientes jóvenes, y en caso de que no puedan tomar baños de sol, lo que tienen que hacer es suplementarse con vitamina D y la dosis adecuada es tomar al menos 1000 unidades por día. Esto que está aquí va a hacer que tengan menos inestabilidad y menos riesgo de caída, y la deficiencia de vitamina D también se ha asociado con dolores articulares y dolores musculares. Y recuerden ustedes que durante todo este tiempo que han estado encerrados durante la cuarentena y que aún muchos todavía permanecen encerrados, principalmente los adultos mayores que tienen factores de riesgo para tener complicaciones asociadas al COVID, como son la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso, la falta de exposición solar ha hecho que tengan niveles más bajos de vitamina D, la inmovilidad ha hecho que pierdan masa muscular, y esto ya les conté que incrementa el riesgo de caídas y de fracturas. Por lo tanto, si aún están en casa, en cuarentena y se están cuidando, traten de tomar suplementos de vitamina D, hagan un poco de actividad, no pasen mucho tiempo acostado o sentado, hagan una rutina diaria para que sus músculos no traten de mantenerse de forma adecuada. Y finalmente, al igual que las otras charlas, recordarles que si tienen un poco de fiebre, si tienen tos, si comienzan a presentar un poco de dificultad respiratoria, posiblemente se hayan contaminado o se hayan infectado con coronavirus, lo cual puede suceder, y el hecho de que tengan dificultad respiratoria puede indicar de que tengan una neumonía asociada a la infección viral, deben solicitar atención médica a tiempo. Muchos de los pacientes que se complican llegan tarde al hospital cuando los médicos no pueden ayudarlos, así que si solamente tienen fiebre, tienen un poco fiebre, escalofrío y malestar general, traten de hacer una videollamada o una teleconsulta con su médico de confianza, con su médico clínico, con su médico general, pero si comienzan a tener mayor cantidad de manifestaciones clínicas, si tienen dificultad respiratoria, tos excesiva, y si el aparatito ese que se pone en el dedo indica que están saturando por debajo de 93, deben acudir a un servicio de emergencias. Que deben mantener los cuidados para prevenir la infección. El lavado de manos definitivamente es lo más adecuado, un lavado intenso de las manos, utilizar los tapabocas, principalmente tapabocas que sean adecuados. Pueden conseguir mascarillas quirúrgicas en las farmacias y pueden utilizar una mascarilla quirúrgica cuando requieran salir a hacer sus compras, ir al supermercado o hacer algún tipo de actividad y mantener distanciamiento social. Esas mascarillas domésticas que se están haciendo con telas comunes o con medias no son las más adecuadas. Pueden conseguir mascarillas quirúrgicas y si quieren estar más seguros, inclusive pueden utilizar dos juntas. Bueno, estoy seguro que todo lo que está sucediendo en este momento va a pasar y vendrán tiempos mejores. La ciudad de Guayaquil ha pasado a semáforo amarillo y se han activado algunos comercios y hay gente en la calle. A pesar de que es importante regresar a trabajar, también es importante la vida, así que bueno, si no tienen que salir, no salgan, manténganse en su casa, tomen todas las precauciones, y la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, vamos a hablar
de una enfermedad que afecta a las articulaciones, que es la enfermedad llamada gota, que es la única enfermedad asociada con trastornos alimentarios y que tiene un fuerte componente genético. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y ahora voy a leer las preguntas en caso de que ustedes hayan escrito al chat que tenían ahí en el Facebook Live. A ver, vamos a ver. Bueno, acá tengo algunas preguntas. Vamos a ver. A ver, mi paciente Jenny Chávez dice, doctor, ¿el paciente que tiene artritis seropositiva llegará a tener osteoartritis? A ver, la osteoartritis se puede asociar a la artritis reumatoidea, principalmente cuando los pacientes suelen tener más de 45 años. Pero en tu caso, que has sido una deportista de élite, has sido una basquetbolista, el simple hecho de que hayas jugado basquetbol durante tantos años es un factor de riesgo importante, porque en este momento tu artritis reumatoidea está controlándose. Gladys López me dice, hola doctor, una consulta, me diagnosticaron artrosis en los últimos meses, tengo como calambres desde el dedo pulgar hasta el hombro, lo que me impide acostarme del lado derecho. Si lo hago, comienza ese corrimiento que es horrible. ¿Esto se debe a la artrosis? No. Estas manifestaciones clínicas que me está señalando no se asocian a la artrosis. Los calambres se pueden asociar a otro tipo de causas. Tú requieres una valoración. Deberías tratar de solicitar una consulta para poder verte o conversarlo con el médico que te diagnosticó la artrosis. A ver, acá tengo otra pregunta. Fernando Hernández me dice, tengo molestias, tendinitis en el hombro derecho. Bueno, las tendinitis no siempre se asocian a artrosis, no me dices la edad ni qué tipo de trabajo haces, pero las tendinitis pueden provocarse por el movimiento, por el uso excesivo de la articulación o por algún movimiento o por el levantamiento de algún peso, no siempre están relacionadas con osteoartritis. Hilda Muñoz me dice, doctor, buenas noches, ¿qué clase de colágeno recomendaría en esta patología? Bueno, el colágeno en este momento no está dentro de las guías publicadas mundialmente para el manejo de la osteoartritis, pero el colágeno definitivamente se lo toma como un suplemento. Lo que se sabe es que el cartílago tiene está conformado por una sustancia que se llama vanina, leucina e isoleucina, y el cartílago aporta este tipo de sustancias. Cualquier tipo de colágeno que sea no hidrolizado podrías tomarlo, que es un suplemento vitamínico para tu cartílago. Adicionalmente al suplemento vitamínico del colágeno que desees tomar, también es adecuado que consuman una cantidad suficiente de proteínas para tratar de tener un músculo de mejor calidad cuando hacen actividad física. Y la principal fuente de las proteínas son las carnes rojas, el pollo y los pescados, o sea, las proteínas animales. Bien, doctor, ¿la artrosis la trata el reumatólogo o el traumatólogo? Qué buena pregunta. A ver, la artrosis es una enfermedad degenerativa en las articulaciones, lo cual quiere decir que inicialmente cuando la enfermedad comienza es una enfermedad del reumatólogo. Pero cuando esta enfermedad ha degenerado y ha lesionado el cartílago y se requiere tratamiento quirúrgico, entonces los traumatólogos son los que tienen que hacer el reemplazo quirúrgico. En la mitad del camino entre que los pacientes comienzan inicialmente con los síntomas y la parte terminal, cuando requieren el reemplazo quirúrgico, los reumatólogos y los traumatólogos se encuentran para evaluar muchas veces a los pacientes y ver cuál es la mejor opción terapéutica de los pacientes. Yo lo que les diría es que tanto el reumatólogo como el traumatólogo ven a los pacientes con artrosis. La diferencia es que el reumatólogo ve toda la parte clínica, diagnostica las enfermedades secundarias, si son diabéticos, si tienen una enfermedad como hemocromatosis, hemosiderosis o diabetes, si tienen asociado sarcopenia o si tienen asociado osteoporosis. Y el traumatólogo eminentemente es el cirujano de las articulaciones. En algunas ocasiones los pacientes no van a reemplazo, pero los cirujanos traumatólogos meten una videocámara en la articulación para tratar, ¿no?, de limpiar todos estos cambios degenerativos
y en algunas ocasiones reparar algún daño. Por lo tanto, reumatólogos y traumatólogos deben trabajar en conjunto por la mejoría de las articulaciones de los pacientes. A ver, acá es lo mismo artritis que artrosis. No, les contaba hace un rato que la artritis es la inflamación de las articulaciones y que existen muchos tipos de artritis. La artritis reumatoidea, la artritis por psoriasis, la artritis asociada a espondilitis anquilosante, la artritis asociada a depósito de cristales. Y la artrosis es una enfermedad propia de la edad degenerativa, por encima de los 50 años. Bien. Jimena Vázquez me pregunta, doctor, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? El tratamiento más adecuado depende de cada paciente, no todos los pacientes son iguales. Hay que ver cuál es el tipo de artrosis, si la artrosis es primaria o está asociada a alguna otra enfermedad, si es la variante heredofamiliar, si el paciente tiene sobrepeso. Cada paciente va a ser totalmente diferente. Doctor, ¿cómo sé si necesito una prótesis de rodilla? La única forma de saber si necesito una prótesis de rodilla es haciendo una radiografía y visitándome para que le pueda decir si necesita o no una prótesis de rodilla. Ahora, no siempre aquellos pacientes que tienen mucha degeneración en la articulación van a prótesis. Hay pacientes que tienen muy pocos cambios, pero tienen muchísimo dolor y esos pacientes requieren prótesis. Y hay pacientes que tienen, en cambio, muchísimos cambios degenerativos y no les duele mucho. Así que hay que valorar al paciente. Hay que ver también las comorbilidades del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 85 años con una artrosis de rodilla, es diabético, es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, tiene problemas renales, yo prefiero manejar el problema localmente, darle analgésicos, dosis bajas de antiinflamatorios, inyectarle una medicación en la rodilla y no llevar a ese paciente a una prótesis. ¿Por qué? Porque tiene muchas comorbilidades. Entonces, lo adecuado es que los pacientes traten de ir yendo a su médico reumatólogo de forma temprana para evitar que la articulación se degenere o se desgaste y no llegar a la prótesis. Vamos a ver. Orfilia Benalcázar me dice, doctor, buenas noches, tengo dolor en los talones, ¿cuál será la causa y a qué lo debo? Bueno, los dolores en los talones se suelen asociar a espolones calcáneos habitualmente, que son como unas excrescencias que crecen en el talón. El diagnóstico se lo hace evaluando los talones, tocando y pidiendo unas radiografías para ver si hay o no espolones. Y en caso de que estos espolones no mejoren con medicación oral y con terapia física, se los suele inyectar en algunas ocasiones. Acá tengo otra pregunta, es la señora Zuka Yaneo, buenas noches. Dice, doctor, tengo lupus y artritis reumatoidea y pata de ganso en la rodilla izquierda, e igual hipotiroidismo, por lo que no puedo bajar de peso. Últimamente tengo mucho en la cadera derecho, cuello y brazo izquierdo, desde el hombro, codo y dedo de la mano. Tengo 58 años. Tomo fluoxetina, gabapentina, falacine, metotrexate, mesana. A ver, bueno, tú, por favor, ¿puede ayudarme? ¿Qué puedo tomar? Bueno, estás tomando muchísima medicación. Hacerle una recomendación a una paciente que está con tanta medicación y con tantas manifestaciones no es posible por este método. Usted debe consultarlo con su médico reumatólogo, o en caso de que no lo consulte con su médico reumatólogo, tiene que visitarme para que le pueda dar una información, pero existen otros medicamentos para la artritis reumatoidea, como las terapias biológicas. Existen medicamentos que se llaman anti-TNF, existen otros medicamentos que se llaman inhibidores de la interleuquina 6, o sea, hay muchas otras alternativas terapéuticas para los pacientes con artritis reumatoidea. Esa pata de ganso se puede inyectar en el caso de que esté con mucho dolor. Si está con el problema del sobrepeso, hay que evaluar si poniéndolo en un plan para bajar de peso con un nutricionista esto mejoraría. Bueno, usted requiere una valoración presencial. Jimena me pregunta, ¿el uso de parafina está indicado? Sí, Jimena, el uso de parafina es primordial principalmente para aquellos pacientes que tienen artrosis de manos con nódulos de Verdén, y la parafina ha demostrado que es eficiente para disminuir el dolor en muchos de estos pacientes. A ver.
Bueno, acá tengo a la señora Ida Muñoz, dice, doctor, yo tomo Bonviva, una pastilla cada mes, ¿está recomendada y por cuánto tiempo? Señora Ida, pero Bonviva no está indicado en el manejo de la artrosis. Yo me imagino que su médico le dio Bonviva para la osteoporosis. Si usted me quiere preguntar por la osteoporosis, le diría que el tratamiento se tiene que ir reevaluando una vez al año para ver cómo está. Hay que ver qué cantidad tiene de osteoporosis en la columna y en la cadera para que le pueda recomendar si la medicación que está recibiendo es la adecuada. Bonviva es una medicación para la osteoporosis principalmente de columna y en cadera no anda muy bien, así que requeriría un poco más de información. Jimena dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de colágeno? Y la diferencia es la absorción. Lo que se sabe el día de hoy es que el colágeno hidrolizado tiene una absorción mucho más adecuada que el no hidrolizado, así que por eso hice la recomendación mucho más temprano. Gemma me dice, doctor, ¿todos los pacientes con osteoartritis deben tomar medicamentos modificadores de enfermedad? Bueno, depende, porque si los pacientes con osteoartritis no tienen muchas manifestaciones clínicas y tienen poco dolor, pueden hacer un periodo de reposo de la medicación, pero lo que se sabe con las drogas modificadoras de enfermedad principalmente es que ahorran el consumo de antiinflamatorios. Los pacientes cuando toman estos medicamentos consumen menos antiinflamatorios y menos analgésicos. Y existe un artículo publicado con una medicación que se llama insaponificable de palta y soja, que aparentemente disminuyó la progresión de la artrosis de cadera. Isabel Torres me pregunta, doctor, cuando hay artrosis se recomienda hacer ejercicios, está restringida la actividad. No, cuando usted tiene artrosis, usted tiene que entrar en un plan de fortalecimiento muscular, porque el fortalecimiento de su articulación va a hacer que ésta gane masa muscular y la masa muscular le va a dar estabilidad en la articulación y eso lo va a ayudar a que usted tenga inclusive menos dolor. Por lo tanto, los pacientes que tienen artrosis localizadas deben recibir una valoración fisiátrica para iniciar un plan de fortalecimiento. Lo que no es adecuado es que los pacientes vayan por sí mismos a un gimnasio y comiencen a hacer actividad física inadecuada, porque muchos de estos pacientes dicen un día, bueno, yo voy a ir al gym y comienzo a hacer fuerza o hacen trote y lesionan más la articulación o levantan pesos inadecuados y en vez de mejorar empeoran. María Edith Sornosa dice, doctor, buenas noches. Tengo artrosis y osteoporosis de la columna, tengo hormigueo a la altura del pulmón. ¿Es causa de eso? No, el hormigueo no se relaciona. La osteoporosis es una enfermedad asintomática, suele solamente provocar dolor cuando hay fracturas, pero el hormigueo debe deberse a otra causa seguramente. Carmen López dice, doctor, muchas gracias por su exposición sobre nuestras patologías. Saludos desde Cuenca. Gracias. Dice, buenas noches, doctor. Tengo gonartrosis en ambas rodillas. Mi médico me indicó caminar. Puedo hacerlo más de 10 minutos. Me duele y me impide continuar. Tengo 71 años. Uno de los problemas cuando mandan a la gente a caminar es que si estos pacientes no tienen una buena masa muscular, no van a mejorar. Por eso yo insisto en que los pacientes no deben tomar un plan de fortalecimiento muscular si no conocen cómo. Estos pacientes que tienen artrosis deben recibir valoración fisiátrica. ¿Para qué? Para que el fisiatra les indique, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Usted tiene poca masa muscular, vamos a trabajar la masa muscular, vamos a hacer ejercicios isométricos. ¿Qué son ejercicios isométricos? Ejercicios que no requieren de ambulación, que usted los puede trabajar en una camilla. Eso lo va a hacer con el terapista físico y posteriormente la médica fisiatra le puede indicar electroestimulación para tratar de que la masa muscular se contraiga y mejore. Entonces, usted solo no debe iniciar un plan de caminata porque sucede lo que usted está diciendo. Adicionalmente, cuando los pacientes tienen dolor, rehuyen la caminata, hay que ver si tiene líquido en la articulación, hay que ver si requiere una infiltración o requiere mejorar el plan analgésico. Bien, vamos viendo. Sarita Villalta me dice, mi mamá tiene artrosis reumatoidea, tengo 45 años, dolores en las rodillas y en la espalda. ¿Cómo puedo prevenir que me avance la enfermedad? A ver, pero artrosis reumatoidea no existe. Existe artritis reumatoidea, que es una enfermedad totalmente diferente. No entiendo si tiene artrosis o tiene artritis.
Si el diagnóstico es artritis reumatoidea, ella debe tomar los medicamentos que le fueron indicados por su reumatólogo en caso de que la haya visto un reumatólogo. Si no la ha visto un reumatólogo y tiene artritis reumatoidea, tiene que tomar una cita con el reumatólogo, que es el médico experto en artritis reumatoidea. En caso de que tenga artrosis, hay que ver todo lo que he dicho de noche. Bajar de peso, fortalecimiento muscular, alimentación adecuada con suficiente cantidad de proteínas y una valoración del reumatólogo y el fisiatra. Carmita López dice, ¿hacer manualidades es bueno, sí o no, o terapia ocupacional? ¿Para qué, Carmita? No sé. O sea, si tienes mucha artrosis en las manos, con muchas deformidades en las manos, el médico fisiatra tiene que evaluarte para ver si la terapia ocupacional te puede ayudar. Efraín del Peso dice, mi mamá tiene artritis reumatoidea, tiene 79 años y ahorita tiene un dolor leve en las piernas. ¿Qué medicamentos puedo comprar? No, eso, hay que ver cuál es la causa del dolor. La causa del dolor es porque tiene una tendinitis en las rodillas, porque tiene líquido en las rodillas, porque tiene poca masa muscular y tiene inestabilidad. No hay que automedicarse ni tampoco las conferencias son para darles medicamentos a los pacientes, para darles guías. O sea, si está con muchísimo dolor, hay que ver diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Recuerden que les comentaba yo que los antiinflamatorios pueden tener algunos eventos adversos y no se los deben automedicar. Bueno, muchísimas preguntas el día de hoy. La verdad que para mí ha sido un placer haberles respondido estas preguntas. Espero que estén bien. Continúen con todas las recomendaciones que les he dado y la próxima semana les vamos a hablar de artritis gotosa, enfermedad asociada a alimentos ricos en purinas como las carnes, como las cervezas, como el alcohol, que tiene una fuerte predisposición genética. Así que esperen el link y nos podemos ver la próxima semana.